Hola, mi nombre es Mauricio González y yo les voy a contar sobre los resultados del PBI del año 2020 y la proyección para el año 2021. Como podemos observar en este gráfico del SR, se muestra una línea de tiempo con la apertura por trimestre del año 2020 y 2021, tanto el resultado del primer trimestre de este año como la proyección para los meses que vienen. No vamos a ahondar en los resultados del año 2020 porque ya todos los conocemos. Fue el peor año para la economía del Perú de las últimas 3 décadas, cerrando por debajo de un -11%. El primer trimestre de este año no alcanzó los resultados que se habían proyectado en un inicio. Esto debido a la segunda ola de la pandemia y las medidas restrictivas que tuvo que tomar el gobierno. Sin embargo, este impacto fue moderado si lo comparamos con los resultados del año pasado, porque estas medidas no fueron totales, sino que fueron adaptándose de acuerdo a la curva y a la necesidad de cada región. A pesar de este impacto moderado en el primer trimestre, la proyección para el año es que vamos a tener un crecimiento en el PBI del 10,7%. Este golpe en el primer trimestre solo generó un ajuste de menos de 1%, ya que la proyección inicial decía 11,7%. Hay indicadores de actividades económicas que nos indican de que la tendencia va a ser positiva y que vamos a poder alcanzar estos números, como por ejemplo los resultados de la actividad de la producción de electricidad, que está directamente ligado a los resultados del PBI. Creció un 18% en el mes de marzo y en los primeros 20 días de abril alcanzó un crecimiento superior al 40%. El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta que nosotros vamos a tener un resultado al cierre del 2021 del 10,7% de crecimiento en el PBI. El Banco Mundial y el FMI proyectan, si bien de manera más conservadora, que nosotros vamos a estar entre el 8 y el 8,5%. Sin embargo, a pesar de ese número, estaríamos duplicando el resultado proyectado que tiene Latinoamérica para el 2021, que es del 4,1%. La crisis sanitaria causada por la COVID-19 afectó de alguna manera al IPC obtenido durante el año 2020 y en lo que va del año 2021. Tal y como muestra el siguiente gráfico obtenido por el INEI, podemos observar que para el presente cuatrimestre, en los meses de febrero y abril, se tuvo una baja. Sin embargo, para el mes de marzo, en comparación con la del año pasado, se tuvo una notable alza. Ello se debe al incremento de precios de la canasta básica familiar o al mayor consumo por parte de las familias de Lima metropolitana. No obstante, para marzo, luego de esta alza, se hizo un proceso de normalización de alimentos y un reajuste de tarifas, por lo que también afectó a abril. Con ello podemos hablar sobre la inflación. Inflación se define como el incremento promedio de precios en un periodo o situación determinada. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del IPC del 2021 y del 2020, con la base del 2009. Ambos han sido extraídos para el primer cuatrimestre y con ello podemos concluir que para el presente año tenemos una variación mucho mayor que con relación a la del año pasado. Ello se debe a la reactivación económica, al mayor gasto de las familias y bueno, hasta el momento los precios parecen estar acorde y parecen que son constantes. Buenas noches. Mi nombre es José Antonio Leca. Pues yo voy a hablar sobre la crisis sanitaria a consecuencia del COVID-19, qué impacto tuvo en el mercado laboral referente al empleo, al desempleo y sus indicadores, ¿no? Para el marco macroeconómico mundial, del 2020 del 2021 al 2024, publicado el 26 de agosto del año pasado, indica que la inversión privada tuvo un ligero incremento, ¿no? Pero este se proyectaría que aumentaría también en el 2021. Esto debido a que a la reactivación económica, como muestro aquí en la diapositiva, de las actividades, la inversión, la ejecución del plan económico frente a la pandemia. También indica que en el 2020 los programas de Reactiva no llegaron en su totalidad a las pequeñas y microempresas, generando un desempleo, ¿no? Un aumento del desempleo, ¿no? En las empresas
hoteleras, gastronómicos, y turismos y transporte, ¿no? Esto es muy importante porque estas micro y pequeñas empresas contribuyen a generar empleo en el país, ¿no? Tenemos aquí en la diapositiva que indica, nos muestra perdón, el, cómo en la población económicamente activa para el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido el crecimiento del empleo, ¿no? Y la población, la ocupación en estos sectores, tanto en construcción, servicios primarios, manufactura y comercio. Y también indica la informalidad, que hemos estado mejorando con respecto a la informalidad entre el 2007 y el 2019. Ha tenido una disminución del 80% al 73%, como indica en la diapositiva, pero esto tampoco indica que es una de las mejores de Latinoamérica. Todavía estamos por encima, tenemos los valores muy altos en Latinoamérica todavía, ¿no? Y en lo que es la tasa de desempleo, muy rápidamente, indicamos que ha tenido un incremento en el primer trimestre en el 2021 referente al primer trimestre del 2020, de 15.3, ha subido a 15.3%, ¿no? Referente al primer trimestre, que es al primer trimestre del 2020, que es el 7.8%. Hola, mi nombre es Armando Guaita y voy a responder a la pregunta ¿cómo nos va con respecto a la política fiscal y monetaria aplicada en el país? Para ello voy a hablar de 4 puntos importantes y el primero es el gasto público. Podemos ver ahí en el gráfico que inicialmente teníamos 0.3% de gasto, mientras que el presente año se espera tener un 12.6%. Esto está impulsado principalmente por el consumo público a través de la cobertura de servicios de salud y continuidad de la enseñanza educativa a nivel nacional, la educación remota. Asimismo, con respecto a la inversión pública, se tiene pues una inversión de 37 mil millones de soles, que es más o menos equivalente al 4.5% del PBI, y cuya misión es estimular esta reactivación económica que tanto se necesita. En el gráfico podemos verificar que la inversión pública en el año anterior estuvo pues bajísima, por debajo de los 17.7%, y este año pues se ha dado un gran salto. El segundo punto es la inversión privada, ¿sí? Y este punto se respalda principalmente de la minería, ¿sí? Podríamos poner entre paréntesis al cobre, pero también del sector inmobiliario que se está recuperando rápidamente. Y uno de estas pruebas de esta mejora es el crédito a mi vivienda, que como pueden ver en los últimos 3 meses se ha disparado en el número de créditos otorgados. El tercer punto es el consumo privado. Y esto es un punto muy importante porque representa el 65% del PBI. Es un monto muy, muy importante. Sin embargo, en los últimos 4 trimestres esto ha estado en números negativos. Y este primer trimestre del año tan solo hemos pasado el 0.9% en positivo. Y se espera que en lo que queda del año, sí, este número crezca. Por último, tenemos la tasa de referencia. El Banco Central de Reserva aplicó una tasa de 0.25% desde abril del 2020, lo cual ha traído una mejora sustancial a nivel de los créditos hipotecarios otorgados. De acuerdo al diario el diario Gestión al cierre del 2020, se ha tenido una depreciación anual de 7.4% respecto al dólar, y en lo que va de este año la depreciación de la moneda está en un 2.5%. Hay que mencionar que en lo que va del año la situación que estamos atravesando por pandemia ha afectado el tipo de cambio, y a esto se le suma la situación política por la que estamos atravesando entre la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo, el cual ha generado incertidumbre política, ha hecho que muchos inversores se frenen un poco en cuanto a seguir invirtiendo y hayan paralizado sus inversiones, o muchos hayan colocado su dinero en otros países donde la estabilidad es mucho mejor, ¿no? Hay que mencionar también que el tipo de cambio en lo que va de esta semana
se acerca a un histórico de 3.84 soles. Asimismo, existen esperanzas de que una vez ya terminen las elecciones, el sector o los sectores se vean favorecidos y haya una recuperación en los siguientes meses. Ahora, de acuerdo a economistas del BVA y del BCP, estiman que una vez esta situación culmine y el proceso de vacunación también se sume, el rango del dólar estaría en un 3.45, 3.50 soles por dólar, y la economía empiece a tener un poco más de ligereza y la estabilidad mejore de a poco en lo que queda del año. ¿Cómo se ha visto afectada la balanza de pagos en consecuencia de la COVID-19 durante el año 2020? La balanza de pagos se encuentra constituida por la balanza comercial, la de bienes y servicios, la de cuenta corriente y la básica. Para este ejemplo tenemos la balanza en cuenta corriente para el año 2020, que se divide en los 4 trimestres del año y se nota un incremento al cierre del año. Ello se obtuvo tras el incremento y llegar al máximo valor del oro y del cobre tras la fabricación de vacunas y la reactivación económica mundial. Para el cuarto trimestre de dicho año se obtuvo un superávit de 739 millones, que representa el 1.3% del PBI. Ello es mayor en comparación al año pasado, ya que registró un déficit del 0.1%. También para el presente año se tiene un superávit del 0.5% contra el déficit de 1.5% obtenido el año pasado. Este incremento se traduce en la poca demanda interna de importación y la recuperación de términos de intercambio.